El gusto de saludar a la historiadora Julia Rosenberg. ¿Qué tal? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. Hola Lucas, ¿cómo andan? Buen Bien. día. Bueno, teníamos ganas de encarar la charla por el lado de Evita Política. Recién repasábamos un discurso de Eva de un día como hoy, pero del año 49, donde Ajá. ella se reúne con la primera Asamblea Nacional del Movimiento Peronista Femenino. Así es. Contanos de esa experiencia, Julia. Bueno, es una experiencia realmente inédita, ¿no? En la historia argentina tiene un antecedente muy importante, un eslabón previo, que es la sanción de la ley 13.010, 2 años antes, en 1947, que es la ley que se suele llamar como de voto femenino, pero en verdad en el boletín oficial figura como ley de los derechos políticos de las mujeres, y está buena la diferencia porque la ley no es solo el voto, ¿no? Que es fundamental, obviamente, equiparar derechos respecto al voto, sino que además la ley habilitaba a las mujeres a ser representantes políticas, ¿no? Es decir, elegir y ser elegidas. Y ese antecedente es el que permitió, de alguna manera, que 2 años después, 1 año y medio después, se creara este partido, porque este partido tiene fundamentalmente el objetivo de colaborar en ese proceso de incorporación de las mujeres de manera masiva a la política, ¿no? Es decir, armar los padrones para que en las siguientes elecciones, que fueron las del 51, todas las mujeres del país estuvieran en condiciones de votar, que tuvieran su libreta cívica, ¿no? Pensemos que había que desarrollar padrones, había que entregarles libreta cívica, había que capacitarlas, ¿no? Ese era todo un ejercicio de incorporación a la vida democrática nuevo, y bueno, y a eso se dedica el Partido Peronista Femenino, que además tiene una estructura muy interesante, muy capilar en el territorio, ¿no? Se forma con 24 delegadas, una por provincia, a su vez dentro de cada provincia había subdelegadas, con la voluntad de que haya una unidad básica, una militante del Partido Peronista Femenino en cada pueblo, invitando a las mujeres a participar de la política, contándoles sus nuevos derechos, y realmente es una campaña la que hace el Partido Peronista Femenino muy exitosa, ¿no? En términos que en las elecciones del 51 vota más del 90% de las mujeres de nuestro país, y además no solamente que votan esa cantidad de mujeres, sino que además en esas elecciones, en la del 51, entran las primeras diputadas y senadoras de nuestra historia al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales, todas ellas militantes del Partido Peronista Femenino, ¿no? Es decir, que Eva y la creación de este partido no solamente hicieron posible que las mujeres votasen, sino además que estén las primeras representantes políticas mujeres, en un número altísimo. Además, en esas elecciones entran 133 diputadas y senadoras entre nacionales y provinciales, que para la época no hay país en el mundo que tenga esa cantidad de mujeres representantes políticas, ¿no? Todas ellas del Partido Peronista Femenino, y eso se explica por el enorme impulso que Eva Perón dio al ingreso de las mujeres a la vida política, y una puja de poder también hacia el interior del peronismo, ¿no? Porque bueno, no todos dentro del peronismo estaban con tantas ganas de correrse para que entraran mujeres, y bueno, eso es una disputa de poder que da Eva, ¿no? Hacia el interior, por cuántos lugares en las listas van a ocupar las compañeras del Partido Peronista Femenino, ¿no? Es decir, quiero decir con esto, lo que nos permite ver el Partido Peronista Femenino y el ingreso de las mujeres a la vida política por ese entonces, es también intentar dimensionar esto que preguntabas vos al comienzo, Lucas, ¿no? Intentar dimensionar qué significó Eva en tanto dirigente política, ¿no? Que es una narración que también la tenemos bastante ha sido dejada de lado, ¿no? No se la ha narrado a Eva como dirigente política. Bueno, poner la lupa sobre esta creación del Partido Comunista Femenino y el accionar que tuvo nos permite empezar a dimensionar a la Eva dirigente política, porque la Eva dirigente política también tuvo un brazo en la CGT, también tuvo la fundación, es decir, tuvo muchas otras aristas, además la del Partido Comunista Femenino. Entonces, por eso me parece que es como una entrada posible a tratar de empezar a dimensionar lo que significó la Eva hacedora de política, ¿no? Hacedora y pensadora de política, porque efectivamente tenía una forma de pensar y hacer política distinta a la de Perón, ¿no? Que eran un equipo político, que hicieron política juntos, pero que sin embargo hay matices recontra interesantes para pensar entre uno y otro, ¿no? Y bueno, eso también le da una dimensión propia a ella. Julia, buen día, acá te saluda Leila. Buen día, Leila. Leí hace un rato una nota que escribías acerca de, bueno, reflexionabas sobre esta dificultad que hay, ¿no? Para pensar en el vínculo entre feminismo y peronismo, y vos ahí decías que la clave era la invisibilización de toda esta experiencia y sobre todo lo Uh-huh. poco que sabemos
de las delegadas, de las mujeres que formaban parte del Partido Peronista Femenino y de lo que hicieron esas diputadas y esas senadoras en el Congreso una vez que logran entrar. Sí, totalmente. Es una historia, como vos decís, Leila, contra invisibilizada. Pensemos que estas mujeres que entran gracias a las elecciones del 51, después en las elecciones legislativas del 54 vuelven a entrar 125 más. Cuando llega el golpe del 55, el Congreso Nacional estaba compuesto casi 25% de mujeres, ¿no? Y ese número recién se va a volver a equiparar o a superar a fines de la década de los 90, ¿no? Es decir, más de 40 años después, y en ese entonces gracias a la ley de cupo. A mediados del siglo XX se llegó a ese número sin necesidad de ninguna ley, pero decía, estas mujeres a partir del golpe del Estado del 55 van presas, ¿no? Son presas políticas las primeras diputadas y senadoras de nuestro país, por el solo hecho de haber sido representantes políticas del peronismo, ¿no? Con lo cual eso generó en muchas de ellas que no quisieran hablar de esta experiencia durante muchas décadas, la mayoría de ellas no vuelve a participar de la política, entonces ese disciplinamiento que se les impone en el 55 efectivamente fue muy exitoso, al punto tal que no esta historia no fue contada, no fue narrada, no nos llegó a nosotras, ¿no? La mujer del siglo XXI no nos llegó esta historia, no es como si la estuviéramos descubriendo 70 años después. Claro. Y efectivamente nosotros en particular estamos con un trabajo como muy específico sobre las legisladoras de la provincia de Buenos Aires, que fueron 35 en la legislatura de la provincia, y estamos investigando sobre ellas hace 2 años y medio, y la verdad es que es muy poco lo que se puede avanzar. De algunas de ellas no sabemos absolutamente nada, no conocemos ni sus caras, porque tal ha sido, ¿no?, el disciplinamiento que, bueno, es muy poco, es muy difícil reconstruir sus vidas, ¿no? Reconstruir sus vidas, reconstruir su accionar político. Pero bueno, claro, sí, de todas maneras hay una fuente maravillosa, que son sus discursos, ¿no? Los discursos que ellas dieron como legisladoras entre el 52 y el 55, que es el tiempo que dura sus mandatos legislativos, porque se interrumpe por el golpe de Estado. Están están las versiones taquigráficas, ¿no? Las diferentes legislaturas, el Congreso Nacional, y ahí, por ejemplo, podemos asomarnos a qué ideas defendieron, cuáles fueron las palabras que le pusieron a sus ideas políticas, ¿no? Entonces son una fuente y una documentación fenomenal que nos permiten ver que había grandes cuadros políticos entre ellas, ¿no? Que defendieron, por ejemplo, los proyectos de ley que discutían con la Iglesia, sobre todo en los años 54 y 55, ¿no? La pelea del peronismo con la Iglesia, que tenía muchos proyectos de leyes que tenían un claro signo de género, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? La ley de divorcio, la patria potestad compartida. Bueno, ellas fueron quienes pusieron palabras y quienes defendieron esos proyectos de ley, fueron también quienes llevaron adelante. Pensemos que son mujeres que empezaron una tarea política nueva, como ser diputadas y senadoras, que al mismo tiempo que enfrentaban la enfermedad y muerte de su conductora, ¿no? Porque sus mandatos empezaron en abril del 52 y Eva muere en julio de ese mismo año, con lo cual fue muy difícil para ellas, ¿no? Empezar una práctica nueva al mismo tiempo que quien legitimaba su accionar político, bueno, pasaba a otro plano, ¿no? Entonces, realmente fue una tarea muy difícil, y lo que vemos, además en sus discursos, lo que nos permite ver en sus discursos, es que discutían de igual a igual con los hombres, por ejemplo, el segundo plan quinquenal, ¿no? En materia económica, en materia de seguridad, en materia de, por ejemplo, intervención del Poder Judicial, ¿no? Es decir, que esta incorporación de las mujeres a la vida política no fue como la época decía, que las mujeres estaban solas, que su lugar natural era el hogar, ¿no? Y ser madres. Bueno, uno podría decir, fueron incorporadas a la legislatura para hablar de temas de salud o de educación, ¿no? Que es lo que se suele decir son los temas de mujeres, sino que durante esos años hubo mujeres discutiendo de economía, de relaciones internacionales, de igual a igual con los hombres, ¿no? Es una experiencia muy de avanzada, de muchísima igualdad, sin condicionantes para las mujeres, y eso realmente llama muchísimo la atención que en 1952 haya tenido lugar esa experiencia, cuando, bueno, 40 años después, cuando las mujeres vuelven al Congreso, siguen teniendo este estigma, ¿no? De que pueden hablar de determinadas cosas y no de otras. Bueno, al día de hoy, ¿no? Nos sigue pasando algo de eso, y sin embargo, a mediados del siglo XX está esta experiencia que llama la atención a todas luces. Y en la verba de Evita, hablando del imperialismo, del capitalismo foráneo y de un impulso y un espíritu revolucionario, ¿qué hay hoy en el peronismo y cómo recuperar? Porque en realidad cuando uno
investiga la revolución justicialista, dice, bueno, acá hay una clave de futuro para la Argentina. Ujú. Sí, eso es increíble, ¿no? Cómo el peronismo y textos y palabras que tienen más de 70 años pueden seguir teniendo vigencia, ¿no? Pienso en un texto como La Comunidad Organizada del año 49, que Perón da el discurso, ¿no? En el año 49 en el Congreso de Filosofía. Es un texto que está pensado fundamentalmente en el contexto de la segunda posguerra, ¿no? La famosa tercera posición. Está el capitalismo, está el comunismo, el peronismo se coloca como una tercera posición. Y hoy, ¿no? 70 años después, donde ese mundo, que tenía dos lados muy claros, ya no está, es todo capitalismo, y sin embargo uno lee La Comunidad Organizada y encuentra que tiene una vigencia abrumadora, ¿no? Y lo mismo me parece que pasa con lo de Eva que traes vos, ¿no? Y me parece que es parte de la potencia política que tiene el peronismo, ¿no? Que en cada presente pueda seguir, se puedan seguir encontrando cosas nuevas, ¿no? Y se puede seguir encontrando un diálogo con sus palabras y con sus textos. Me parece que habla de la potencia de ese movimiento, y sin dudas me parece que en el presente, ¿no? Que está todo este tema de volver a la doctrina y volver a los textos de Perón, fundamentalmente. De Eva no se la toma tanto, pero me parece que efectivamente hay algo de este presente que tiene algo para decirnos, esos textos de Perón y esos textos de Eva, ¿no? Hay algo que nos interpela en este presente muy fuerte, en este presente de derrota para el peronismo, vamos a decirlo así, ¿no? En un presente de derrota tan grande, tan fuerte, de avance tan grande de los sectores conservadores y de los sectores reaccionarios sobre los derechos que se conquistaron gracias al peronismo. Volver a la palabra de Perón, volver a la palabra de Eva, me parece que nos interpela y mucho en este presente, ¿no? Por las palabras que vos traías, Lucas, recién, pero bueno, también por otra cantidad de ideas. Digo, volver a la razón de mi vida y encontrar que Eva tiene toda una narrativa sobre la idea de libertad y que la defiende a capa y espada, y que incluso en su libro anterior, que es Historia del Peronismo, que son sus clases en la escuela superior, por ejemplo, toma el concepto de casta, ¿no? Y Eva habla en contra de la casta. Volver a esos textos a partir de lo que está pasando en este presente me parece que tiene una potencia muy interesante y puede servirnos también para pensar y para discutir también, como decías vos, qué del futuro tiene de peronista, ¿no? ¿Qué tiene el peronismo para ofrecer en el futuro? ¿Qué tiene para ofrecer el peronismo para contrarrestar el avance de los sectores reaccionarios sobre nuestro país, ¿no? Me parece que ahí hay gemas y hay tesoros en nuestro pasado que, si los usamos bien, si se los usa bien, si se los piensa bien en este presente, pueden ser de muchísima utilidad. Bueno, hablabas de libertad, ¿no? Que es lo que levanta Eva, pero también plantea la oposición al liberalismo. Sí, totalmente. O sea, es una libertad que discute palo a palo con la libertad que propone el liberalismo, ¿no? La propia idea del individuo, que, insisto, en la comunidad organizada está tan presente, ¿no? El gran tema de la comunidad organizada es cómo el individuo no pierde la libertad en la comunidad, ¿no? Pero que es un individuo que solo se realiza en la comunidad, es el gran tema, ¿no? Libertad e individuo. Claro, son las dos banderas del liberalismo, pero por supuesto, el peronismo toma eso para convertirlo en otra cosa, ¿no? De nuevo, el individuo es importantísimo para el peronismo, siempre y cuando haya una comunidad en la que pueda realizarse, ¿no? No se puede entender al individuo suelto, no se puede entender a la libertad como libertad de mercado, sino la libertad de realizarse en una comunidad. Y eso, Julia, que está tan densamente expresado en la comunidad organizada y en los diferentes discursos, ¿cómo, haciendo una revisión crítica del kirchnerismo de los 12 años, pensás que faltó de eso, que por ejemplo, que la investigación que vos desarrollás con un equipo de los textos de las mujeres en el Congreso y en las legislaturas, no llegó por algo, ¿no? No es que llega tarde, porque también vos planteás que, no se reconoce a esas mujeres, no les conocemos las caras, se está investigando, pero ¿por qué, digamos, que no hay una revisión crítica del kirchnerismo en términos de que quizá se exaltó demasiado el individuo, incluso en las construcciones políticas, y no tanto el colectivo? Sí, a mí me pasa algo con esos 12 años de gobierno del kirchnerismo, que a veces siento que le pedimos mucho, ¿no? Quiero decir, teniendo en cuenta de lo que se venía, a mí lo que me interesa pensar mucho cuando me encuentro con los textos de Eva o los de Perón, es que, claro, tanto para Eva como para Perón, el Estado era casi parte del problema, ¿no? O sea, Eva lo dice, ¿no? El Estado, el gobierno es una torre a la que no llega la voz del pueblo. Por eso la gran innovación del peronismo es esa figura que fue Perón y que ahora es Eva, que traslada la voz del pueblo al Estado, ¿no?
Para Perón en la comunidad organizada otro tanto, ¿no? El Estado es el que genera colectivismo aplastando al individuo. Claro, desde el 2003, desde el kirchnerismo se hizo al Estado como la trinchera central desde la cual hacer política. Lo que pasa es que, claro, veníamos del 2001, ¿no? De casi como si uno dijera, ¿era posible hacer otra cosa? ¿No? Lo que sí me interesa es marcar esto. Para el peronismo de mediados del siglo XX, para el peronismo de Perón y de Eva, la clave no está en el Estado, sino en la comunidad organizada, ¿no? Y en producir sujeto organizado, colectivo, producir comunidad, siempre con este equilibrio de que no se pierda el individuo, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es organizar, ¿no? Y hay que esforzarse porque todo el pueblo esté organizado y tenga sus representantes y tenga, ¿no? Ahora, claro, la sensación es que a partir del 2003 para acá nos centramos muchísimo en el lugar del Estado y el Estado como trinchera y hemos abandonado, como decís vos, Lucas, toda esa otra parte, ¿no? Claro, la pregunta es si el kirchnerismo podía hacer otra cosa, siendo que en el siglo XXI, bueno, estamos tan cooptados por el mercado, por las redes sociales, por la figura del individuo, nuestra subjetividad es plenamente individual, ¿no? ¿Podía el kirchnerismo hacer otra cosa? Y también te lo digo, más allá del kirchnerismo, ¿se puede hacer otra cosa hoy en el 2024 con eso? Bueno, la apuesta es que sí, ¿no? Uno diría, quizá la forma más inteligente de combatir al anarcocapitalismo, de combatir este mercado al extremo, sea generando comunidad y generando organización, aplanando un poco al individuo. Tengo mis dudas de cómo se realiza eso, cómo puede ser una política exitosa esa, siendo que bueno, la mitad de la población tiene trabajo informal, no tiene sindicatos. Bueno, me parece que hay un gran desafío para el peronismo del siglo XXI, que es pensar cómo se genera esa trama nuevamente, ¿no? Y una última, hacen muchas veces eje desde la política y sobre todo cuando se hace campaña en los derechos, pero hay que decir que el peronismo siempre dijo, hay derechos, pero también hay responsabilidades. Uh-huh. Sí, completamente, completamente. Y también a mí me gusta esto, vuelvo al comienzo de la conversación, ¿no? El Partido Comunista Femenino. Quiero decir, el peronismo bien se podría haber contentado con haber sancionado una ley donde estaban los derechos de las mujeres. Sin embargo, el peronismo sabe muy bien que con un derecho garantizado en una ley no alcanza, ¿no? Que después tiene que venir la política a cumplir esos derechos, ¿no? A transformarlos en realidades materiales. Y la política es eso, ¿no? Son derechos y son responsabilidades. Y claro, la idea me parece es cómo encontramos una comunidad, cómo encontramos una trama que a la vez que nos da derechos nos obliga, ¿no? a generar trama con otros. Y bueno, esa trama se genera también a partir de un trabajo donde uno se sienta comprometido con esa comunidad. Así que sí, completamente de acuerdo, ¿no? Es no solamente disfrutar de los beneficios y de los derechos que da un movimiento, sino también sentirse responsable de que esa comunidad funcione, de que esa comunidad llegue a un bienestar material, pero también espiritual, ¿no? Me parece que va por ahí un poco, ¿no? Pensar en esta doble faceta que es clave, ¿no? Porque me parece que eso también nos aleja de la figura del consumidor. El consumidor es alguien que paga y que tiene beneficios a partir de eso que paga y nada más, ¿no? Bueno, esa otra figura de vivir en una comunidad donde se tiene derechos y responsabilidades nos ubica en otro lugar y nos permite también ser críticos con esa figura que ahí se nos plantea para absolutamente todo, ¿no? Ante todo somos consumidores hoy. Bueno, planteando otras figuras, otras subjetividades, me parece que también es una forma de poder discutir con lo que está pasando. Julia, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.